De esto que se milita desde hace mucho tiempo y que es la inclusión en el amplio espectro de la sociedad de todas, todos y todes, y todos los géneros que se autoperciban como quieran autopercibirse. Pero ese respeto no debe llevar implícito nuevas exclusiones, ¿o sí? Se lo vamos a preguntar a ellos, porque quiero hacerla corta esta presentación para destinar a que me ayuden a conducir este programa colegas que respeto mucho, que quiero mucho y un profesor que también quiero mucho y que vamos a recordar algunas cosas. Lo invito por un posteo suyo, señor Siede, por un posteo que hizo en Facebook, en donde recordaba aquellas viejas luchas por la educación sexual integral. Y yo, buenas tardes a todos, caballeros, ¿cómo les va? Hola, buenas tardes. Hola, Claudia. Y estaba previsto una mujer, sí, estaba previsto una mujer, señores, estaba Luciana Basso, que es encargada de política de género en UADER, y no pudo estar porque no llegaba con el tiempo, pero estaba previsto una mujer. Y vuelvo a Mario Siede, decía, en su Facebook personal recordó una historia que tiene que ver con algo que hacíamos nosotros también muy jóvenes allá lejos y hace tiempo, cuando dábamos en estos espacios televisivos que yo siempre traté de proponer, encontrarnos con la idea diferente sin convertirnos en enemigos. Me parece que era el primer peldaño que tenía y la primera deuda que tenía que saldar la democracia para empezar a construir otra historia diferente en el camino de las libertades. Juntarme con quien no piensa como yo, decirle yo no coincido y en esto de decir yo no coincido, yo sí coincido, no convertirme en enemigo hacia la vez. Lo decía mientras Mario, y ahora va a contar Mario a lo que me estoy refiriendo, le provocaba cosas de impotencia, esto de la educación sexual integral. Nosotros poníamos al aire programas donde creo que había un legislador Rosas que le originó muchos problemas a la iglesia, ayúdame Jorgito, cuando se empezaba a hablar de la educación sexual integral en las escuelas. La iglesia se oponía taxativamente, tajantemente, y se originaban enfrentamientos, no debates, enfrentamientos terribles. Y hoy estamos hablando... Tal cual. Es así. Sí, pero si me disculpás, es el ex senador Daniel Rosas Paz, que muy anticipadamente propuso algunas políticas de educación sexual y que mereció, no estamos hablando de la despenalización del aborto, que ha merecido un debate arduo, afortunadamente, sino que era podríamos decir un proto proyecto que lo llevó, por ejemplo, a la iglesia a tratarlo de asesino, ¿no? Uh-huh. Porque proponía el uso de preservativos. Eso ocurrió, y es importante, Claudia, recordarlo, porque cuando los sectores más conservadores se oponían a leyes mucho más evolucionadas, decían no, habría que ver educación sexual en las escuelas, sin acordarse que la habían boicoteado también en su momento. Y vuelvo a Mario Siede, y gracias por la acotación, porque enriquece, y de eso se trata, de que participemos entre todos para construir la historia de que venimos. Yo de todos ustedes tengo un pequeño grafo, una pequeña referencia para que se complete esto, porque toda información es texto y contexto, ustedes lo saben, como académicos, yo le explico un poquito a la gente de qué se trata. Es importante referenciar desde qué lugar le estamos hablando. Por ejemplo, el profesor Mario Siede es profesor hoy titular de la carrera en Ciencias Políticas, tiene una cátedra, es docente, es investigador de la UNER y tiene un máster en Sociología. Pero aparte ha actuado como asesor, por ejemplo, en Uruguay, con las políticas de educación sexual integral y demás. Mario, ahora sí, vamos a la anécdota con la que yo hice un pequeño preámbulo, aquello que te originaba allá lejos y hace tiempo, esta impotencia, porque no se podía hablar de esto de integrarnos, de ver la cuestión que está muy asociada a la educación sexual como una cosa sana, de los mundos diversos. Contame lo que hiciste, porque fue premonitorio en aquel entonces. Sí. La verdad es que estábamos... primero muchísimas gracias, un gusto poder participar de este espacio. Fue una experiencia realmente muy, muy interesante, la verdad, muy formativa, muy
Era un programa de cooperación con 5 países en el sur: Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, Perú. Y trabajábamos la idea de la educación sexual integral y la prevención del VIH-Sida en las escuelas. Tenían un programa que unía, digamos, y quería trabajar las políticas públicas de educación y en salud. Es decir, trabajábamos con los 2 ministerios y de esta manera empezamos a hacer una política intersectorial, una política, digamos, interdisciplinaria, y eso fue lo que nos permitió a mí, con un equipo de gente que trabajaba en los ministerios de estos 5 países, empezar a descubrir todos los cuestionismos que había en el contexto escolar respecto de la educación sexual integral y las prácticas terribles que se registraban y el mecanismo de exclusión que significaba para niños, niñas y adolescentes no tener conocimiento sobre educación sexual, no poder vivir bien su sexualidad, no poder tomar decisiones sobre su sexualidad. Entonces nos revelaba mucho y también trabajando, digamos, con un equipo en Brasil, apareció un libro que se llama Diversos somos todos, ¿sí? Diciendo, la diversidad no es que corta un sector de la sociedad, sino nos empezamos a preguntar acerca de cómo somos muy diversos todos por muchas razones. Entonces, la discapacidad, la edad, el género, la etnia, la raza, digamos, todos son elementos que aportan a esa diversidad. Entonces la idea fue hacer una camiseta que dijera diversos somos todos en diversos idiomas. Y simplemente la idea de la Quijotada fue repartir en cada uno de los espacios donde hacíamos actividades. Y bueno, ahí en el Facebook aparecieron 2 amigas y colegas paraguayas que recordaron que andaban dando vueltas a camisetas, pero fue, digamos, como una cosa de revelarse, digamos, y de revelarnos a esa idea del oscurantismo. Fíjate vos, y esto quiero compartirlo. Yo dije premonitorio, digo, ¿qué concepto tan claro sacaste como sociólogo en ciernes en aquella época? Vamos a reiterar el año en que pasaba esto. ¿En qué año te ocurría esto? Sí, esto era 2006. Nosotros teníamos, la Argentina tenía la ley aprobada, la ley de educación sexual integral aprobada en el 2005, y había una situación muy diversa en todo el país. En la ciudad de Buenos Aires había algunas escuelas donde había educación sexual integral, había algunas universidades que tenían ya alguna iniciativa, pero el resto del país, la mayoría de las provincias, estaba completamente desarticulado. Y esto, digamos, era responsabilidad de los gobernantes, así que también interpelábamos de los ministerios de Salud y Educación a los gobiernos provinciales. Para contar una anécdota, el gobierno de San Juan, en ese año, el Ministerio de Salud había enviado preservativos para tratar de trabajar la idea, digamos, de una sexualidad más abierta, más libre, más sensible y más saludable, y dejó vencer todo el cargamento de preservativos que la nación le había mandado, ¿sí? Claro. Y el obispo de La Plata, cuando se enteró de los materiales que estábamos preparando en este proyecto, nos acusó de constructivistas marxistas, ¿sí? O sea que esta idea de la... Sí, era como un insulto. Las 2 palabras él las expresó como un insulto. A nosotros nos pareció que hasta estaba bastante bien, digamos, ¿no? Y que creo que y ahí quiero que empecemos a construir entre todo, el respeto a lo diferente, el respeto a la forma de vivir la sexualidad, la autopercepción, cómo me siento yo en esta sexualidad biológica por un lado, psíquica y psicológica por el otro. La palabra respeto encuentra un enclave hoy cuando se habla del lenguaje inclusivo, y yo veo algunos medios con esto de el avance de los medios, ¿no? Que vemos canales que quizás emiten desde los Estados Unidos y vimos productos que no son regionales. Y los otros días, creo que Star se llama el canal, hablaba del mes del orgullo de la diversidad. Mes de la diversidad. Y el graph que salía a cada ratito en todas las producciones audiovisuales, películas, vivos, lo que sea, decía por más amor y por más respeto. Creo que es una palabra que se usa poco acá. ¿Qué ves vos como sociólogo hablando de proceso? Porque vos pusiste un punto de arranque.
Hoy ya con una mirada más ayornada, en un brebaje más estudiado, sabés que los procesos, bueno, tardan tiempo, tardan años, y no es que imponemos de arriba hacia abajo, sino construimos. Así es, así es. Te digo que lo que estamos viendo desde aquella época hasta ahora es que ha habido realmente muy interesantes avances, muy importantes avances, pero siempre decimos que el derecho a la diversidad, al derecho no solamente a la diversidad sexual, sino el derecho a a aceptar las diferencias y las diversidades en la vida social es un derecho que se crea todos los días. Por ejemplo, en aquella época Brasil tenía una avanzada en educación sexual que hoy con el gobierno de Bolsonaro ha retrocedido, ¿sí? De manera tal que es muy dinámico todo esto es interesante. Yo lo que quisiera decir para puntualizar en relación al lenguaje inclusivo es que a mí me parece que yo no soy un especialista, digamos, en semiótica, pero me parece que el lenguaje es una expresión de las relaciones sociales. Yo creo que estamos tratando de construir relaciones sociales de mayor respeto, de mayor justicia, de mayor equidad, de mayor igualdad, y en ese sentido el lenguaje va expresando, va buscando unas maneras de hacer presente esa incomodidad con la discriminación, porque básicamente lo que ofende, digamos, a la diversidad es la discriminación. Es que cuando esta diversidad se toma como un elemento de exclusión social, de exclusión cultural, de exclusión individual, de exclusión personal. Entonces, yo creo que el lenguaje inclusivo es una expresión de relaciones sociales, de valores, de luchas, que obviamente, como en todo lenguaje, el lenguaje va cambiando, digamos, con la misma sociedad. El lenguaje no está cristalizado, no es una roca. El lenguaje es una cosa que fluye. Y entonces me parece que ahí estamos descubriendo que las relaciones sociales van colocando algunas situaciones en donde decir, digamos, usar la E, digamos, nosotros, digamos, les docentes, ¿sí? A mucha gente le molesta y a mucha gente nos parece que es una manera de hacer presente una carga valorativa y un posicionamiento, ¿verdad? Y voy a hablar ahora con dos colegas que tienen producciones literarias ellos, y de hecho uno es editor en la editorial de la Municipalidad de Paraná. Hola Julián, ¿cómo estás? Julián Estopelo. Hola Claudia, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Y bueno, Julián también tiene una historia donde se ha escrito, más bien cosas allegadas al fútbol. Los otros días te habrá llamado la atención el posicionamiento de Eduardo Sacheri, que dijo: no me gustan los imposicionamientos y no me gusta llevar a un terreno tan beligerante el tema del lenguaje, que es tan rico, que es tan dúctil, que es el instrumento que usamos, como dijo recién Mario, para relacionarnos, para encontrarnos, para establecer, con lo difícil que de por sí es el acto comunicativo como tal. ¿Qué te pasa con esto a vos? Bueno, andás a ver en qué marco o qué le pasará a Sacheri con ese tema, ¿no? Pero hay, por ejemplo, sí hay muchísimas escritoras, digamos, en la Argentina en este momento lo más importante en la literatura nacional, sin lugar a dudas, tiene que ver con las escritoras, mujeres, y seguramente ellas tendrán otras posiciones a las que expresa Sacheri al momento de sentirse ante una imposición. Yo coincido plenamente con lo que decía Mario acerca de que el lenguaje no es algo inamovible, todo lo contrario, puede haber estructuras, puede haber normativas, puede haber una cantidad de cosas que van quedando vetustas o que se tiene que ir necesariamente corriendo a través del tiempo. Yo creo que el lenguaje inclusivo lo que viene es a visibilizar y a poner en situación una transformación que se viene dando en las sociedades, con mucha fuerza también que tiene que ver con los movimientos feministas, y me parece que eso se va a ir necesariamente trasladando a la forma de comunicarnos, de hablarnos, y creo que es saludable. Más allá de que muchas personas de nuestras generaciones, y seguramente mayores también, puedan sentir, digamos, alguna extrañeza en eso, bueno, sí, en los cambios culturales hay extrañeza, hay modificaciones, hay un montón de cuestiones, pero bueno, yo tengo una hija de 13 años, digamos, y yo les puedo asegurar que ella con 13 años puede venir acá y hablar de lenguaje inclusivo con muchísima más propiedad que yo,
y hablando acerca del uso de los pronombres, de por qué, digamos, a esa edad ella puede decir por qué puede usar todos los pronombres que quiera. Me parece que la transformación está en marcha y eso no se puede, eso sí no se puede cambiar, digamos, no más allá de lo que pueda sentir un autor o quien fuera, ¿no? Y Jorge Riani, con quien hablábamos al principio, es corresponsal del diario La Nación de Buenos Aires aquí en la provincia, ha sido redactor del diario en la ciudad de Paraná, ha escrito unas obras muy interesantes y me atrevo en tu presencia, Jorge, a hablar de una presentación que hizo Ricardo Leguízamo en la introducción de esa Entre Ríos secreta que vos escribiste, para que la gente tenga un marco, una referencia desde donde nos hablan colegas que están muy cerca nuestro, porque a veces no los vemos, pero nos están hablando a través de un escrito, a través de un libro, a través del diario, a través de lo que aparece en La Nación con información regional. La historia entrerriana merecía que alguien la cuente con una prosa cuidada, con datos, fechas, personajes, herramientas imprescindibles de cualquier relato histórico, pero también con la belleza literaria que solo pocos pueden hacerlo como Jorge Riani. Esto está en la presentación de esta Entre Ríos secreta y la rubrica Ricardo Leguizamón, otro colega nuestro. Y lo traigo a colación porque es de ese lugar donde traemos a un compañero, un colega, para hablar del punto en cuestión. El lenguaje, recién vamos sacando pequeñas cosas, esto de la evolución del lenguaje, de que quizás algunos nos sentimos más encuadrados o estamos más identificados con una postura conservadora con relación al lenguaje. Yo creo que soy más proclive a eso, creo, sin ser y habiendo apoyado, difundido y hasta el hartazgo y hecho debates sobre la necesidad de la educación sexual, el respeto a la diversidad, la necesidad de que se apruebe una ley que contemple el embarazo no deseado. Es decir, ¿qué te pasa con esto a vos? Sí. Bueno, a mí en principio no me molesta para nada el lenguaje inclusivo. La postura que yo puedo mostrar seguramente dejará desconforme si lo planteamos en término binario, dejo desconforme a todo el mundo, porque en realidad yo no me molesta, tampoco lo uso como periodista, en virtud, en principio, bueno, trabajo para un diario donde yo no defino políticas editoriales, pero creo que tenemos un problema. Pero aún definir en este momento las declaraciones. ¿Me escuchan? Sí. A ver. Vamos de vuelta con el concepto. Ahí se escucha bien, bien. Bueno, repetime de vuelta el concepto. Vamos de nuevo. Bueno, básicamente decía que yo como periodista no lo utilizo, más allá de que yo no hago la política editorial del diario donde yo trabajo, que bueno, sabemos que tiene más de 180 años, pero digamos, no me opongo. Yo no conozco las declaraciones de Sacheri, pero no creo que sea una imposición, no hay una imposición, hay una práctica que me parece que es interesante como inicio de camino, porque también coincido con lo que se ha dicho acá en este panel respecto de que el idioma es dinámico y va cambiando. Hace poco yo veía una película argentina de la década del 40, del 50, antes del 50, que contaban la historia de una mujer abogada y le decían la doctor, ¿no? Como todavía uno encuentra en el... Ahí tiene problemas con los países que le dicen... Acá también se aceptó la cuestión. No sé si ¿estás escuchando bien? Tuvimos una pequeña interrupción cuando vos decías la doctor. ¿Qué pasó con la doctor? Sí. Bueno, todo el mundo sabe que hoy se dice la doctora, ¿no es cierto? Pero evidentemente acá no se decía. Eso es el resultado de una evolución, de una autopercepción, de una percepción del otro, reconociéndole, o la otra, en este caso, reconociéndole su género, ¿no es cierto? Yo, como profesional de la comunicación, no lo utilizo. Lo utilizo, sí, en algunas redes como WhatsApp,
Yo tengo 2 hijas grandes, militantes feministas, ambas, y un hijo chiquito de 2 años. Entonces, se da este absurdo. Si vos te pones a pensar un poquito la mecánica de la lógica, será el absurdo de que yo le decía a mis hijas hasta que nació León hace 3 años y ahora inmediatamente tengo que convertir el género de mis hijas mujeres en varón, ¿no? A mis hijos. Suena, digamos... Un ejercicio. Suena abusivo, me parece también, más allá de todo. Entonces yo, por respeto a ella, y no como periodista, pero también como los periodistas tenemos algunas herramientas. Yo vengo de escribir un libro ahora, donde se lo dedico a los trabajadores y las trabajadoras, más allá de que hay palabras que son ya de por sí inclusivas. La palabra trabajadores, sin proponérselo, termina siendo inclusiva, ¿no es cierto? Nosotros hablamos de los paranaenses, entonces ahí tenemos que remitirnos solo al artículo. En definitiva, yo no me molesta, creo sinceramente que hay gente a la que le puede molestar desde el punto de vista estrictamente del lenguaje, pero también me parece que hay un gran porcentaje de la sociedad que se molesta con la cuestión de fondo. Eso porque yo no veo la misma indignación con un error tan generalizado como es la mala conjugación de algunos verbos, ¿no? Fundamentalmente lo que tiene que ver con el potencial. Totalmente. Si yo estaría... Qué buen ejemplo que usás. Qué buen ejemplo que usás. Si yo estaría en el programa de Claudia, no, si yo estuviese, pero esto está absolutamente difundido y no se ve ese nivel de indignación, me parece. Entonces, yo me pregunto... Y no nos pasa lo mismo, aporto algo más en esto que me interesa que intercambiemos. Hay comunicadores y comunicadoras que están en los medios nacionales, los otros días lo pude comprobar porque... por una casualidad estaba mirando algo que estaban mirando otras personas, que era un programa de juego. A título de chiste, el conductor dice, bueno, porque la participante tenía como 3 carreras hechas, no sé, era socióloga, era esto, era lo otro, y era instrumentadora o no sé, algo dental, que no me acuerdo qué era. Entonces le dijo, ay, tenés 4 títulos, vamos a ver cuántos títulos tienen nuestros... los chicos que integraban el panel de ese programa, que son los chicos contratados. Había una sola periodista y 4 jóvenes que apenas tenían el secundario terminado. Digo, hablando de capacidades y hablando de lo que pasa con el idioma, a veces se dicen términos que no existen, palabras que se inventan, y eso no nos provoca reacción. Digo, y lo traigo a colación de lo que vos estás diciendo, Jorge. Claro. Sí. No sé si ustedes lo han visto o lo han percibido, quiero que me digan lo que les pasa. Sí. Bueno, ahí, tal vez como para comentar, la cuestión es que realmente este lenguaje inclusivo está demostrando una incomodidad de las relaciones sociales, de género, y también de las relaciones sociales, digamos, de desigualdad económica, de desigualdad regional, de inequidad. A mí me parece que hay una expresión fuerte en esto. Parece que lo veo a Kevin ahí, que es más joven que nosotros. Ahora vamos a hablar con Kevin, sí. Me parece que él debe estar sintiendo, como yo también, digamos, como Julián y como Jorge, o una hija que también es militante feminista, de manera que, digamos, están abriendo un camino que probablemente nosotros tengamos pocos elementos para conocer, para entender, para comprender, como nos vamos adecuando también a ciertos espacios. Yo con mis estudiantes uso lenguaje inclusivo, pero no me siento perseguido por el uso del lenguaje inclusivo, ni me siento obligado a hacerlo, ¿sí? Entonces, me sale decir lesotres, me parece una cosa interesante, pero me sale también todos y todas. De manera tal que un poco la idea es, hay tengo una cuestión ahí, ¿no? El todos y todas, ¿no? Y esta cosa de la inclusión y el lenguaje inclusivo. Charlábamos con una escritora brasilera que tiene un texto que se llama ¿Quién entra en tu todos? Sí, ¿no? Muy interesante. Porque la idea, a ver, esto del todos, digamos, ¿no? Porque que es neutro, lo acaba de analizar la Real Academia Española y llegó a la conclusión de que el todo es neutro, que coincide Martín Caparrós, no incluye a varones, no incluye a mujeres exclusivamente, en cambio la A sí incluye exclusivamente a las mujeres.
Claro, pero por ejemplo, tenemos aquí, digamos, este contexto, digamos, todos nos están escuchando, digamos, sí, pero tenemos una comunidad sorda que no nos está escuchando. No nos está escuchando. ¿Sí? Entonces, todos está dejando un poquito afuera, ¿sí? A ver, y cuando empezamos a ver, cuando se usa la palabra todos y todas, vamos a analizar un poco y empezamos a ver que la referencia concreta está dejando un segmento afuera. Eso lo aprendí de trabajar con personas con y sin discapacidad, digamos, ¿sí? Porque justamente allí el todos, digamos, empieza a tener un significado muy fuerte y tiene que ser reconstruido permanentemente. Entonces, esta idea del todes también es una idea, un lenguaje que está, digamos, entrando y que tiene que ver con que van creciendo en la influencia social de los grupos que trabajan sobre los derechos de las personas con discapacidad, los grupos GLBTQ, digamos, los grupos que trabajan los espacios de diversidad cultural, los grupos que están trabajando en la cuestión de la diversidad ambiental, digamos, ¿no? Esta idea de que también el ambiente no es el único modo, digamos, no hay un único modo de relacionarse con el ambiente, y los modos en que nos estamos relacionando son modos que nos están llevando a la destrucción del planeta. Yo hago la conexión con todas estas cuestiones, ¿no? Sí, y tienen que ver con esto de integrarnos, respetarnos, vernos, apropiarnos. Y por eso Kevin quizás nos pueda ayudar. Kevin Jones es tallerista en el colectivo Barrios de Pie, es estudiante de lengua y literatura en la UADER, es técnico de gestión cultural. Kevin, ¿cómo lo ves vos a esto del lenguaje inclusivo como herramienta de una lucha sociológica para poner en visión la equidad de géneros? ¿Y qué pasa con los que no están tan convencidos de que esto tenga que llevarse a la legislación, a imponerse de alguna manera en esferas donde se tiene que hablar de una regulación y de miradas más que apunten a la integridad desde otro lado? ¿Qué te pasa o cómo lo ves? Bueno, buenas tardes. Me parece muy acertado el título ese del graph de qué nos pasa con esto. Me parece un enfoque bueno y sano, mirar si algo nos molesta tanto o nos enoja tanto, como decía Mario, bueno, mirar de dónde proviene esa incomodidad y poder revisarla. Y también, como decía Jorge, corrernos del sí al no, porque los binarios impiden pensar. Yo creo que solamente en ciertas coyunturas tendríamos que poder decir sí o no a algo, y el resto del tiempo, si queremos pensar algo, tenemos que estar más librados a una oscilación, que es la de la vida misma y la de la lengua misma. Como decía Mario, esto de que yo a veces digo todos y todas, a veces digo los otros, a veces digo todes, tiene que ver con que la lengua misma oscila, que no está fija y cristalizada, sino que tiene variaciones, tiene reverberaciones. Esto que decía Jorge que le pasa al nombrar a sus hijos, hijas o hijes, esta cuestión que le sucede tiene que ver con eso, con que ante ciertas situaciones la lengua reacciona de modos distintos, y que si nos ponemos a oír nuestra propia lengua y las de los demás, lo vamos a ir encontrando. ¿Crees que le hizo mal, y pongo mal entre comillas porque no me gusta hablar de bien y mal, lo pongo entre comillas, a la causa en sí misma de la inclusión de una política un poco más equitativa y justa, la politización ideológica de esto? La lengua es polémica en sí misma. Yo el pensamiento que tengo sobre la lengua tiene que ver con esa politicidad propia de la lengua. Entonces la lengua tiene signos ideológicos para mí todo el tiempo. Y desde ese lugar no podría creer que un colectivo tiene la capacidad de cargar a la lengua de un signo ideológico. Eso es de mucha inocencia de nuestra parte. Es decir, yo puedo ser militante de una causa y en nombre de esa causa comenzar a hablar de cierta forma, pero el hecho de que yo o 1000 personas más junto a mí lo hagan no va a modificar la lengua, porque la lengua se modifica de formas que son inconscientes, ajenas, muy, muy plurales. De hecho, ese es el modo en que fue mutando nuestra lengua. La evolución. Tendremos que aprender un poco que esa lengua no nos pertenece del todo.
y que no nos pertenezca, todo implica dos cosas: que el otro va a poder decir todes y a mí me va a re joder, y que ese que dice todes no va a lograr que todos digan todes tampoco. Exacto. Y eso tiene que ver con que nosotros no es que nosotros hablamos una lengua, nosotros somos hablados por una lengua. Nos vinculamos. Hablábamos al principio de vínculos. Digamos que el lenguaje, esto desde el estudio de la historia de la lingüística, que los tendrás mucho más claro que yo, por tu tránsito estudiantil, obviamente, lo que nos diferenció del animal, que también tienen sus propias maneras y lenguajes de comunicarse, es el tema de comunicar vínculos, sentimientos, emociones con la palabra. Y de eso se trata, que la palabra no rompa ese vínculo y se respete. Y voy a seguir tejiendo intervínculos entre este panel. Por eso yo le decía, necesitaba un programa de 2 horas. Julián, recién aportaba Jorge y también lo ratificaba Kevin de alguna manera, esto de que quizás lo que el disenso arranque, que yo me siento, digamos, hablando figurativamente, incómodo porque lleva implícito una ideologización de esto, de la causa, y no estoy tan convencida de que quiera ir para ese lado de lo ideológico, y rechazo esa ideología, digo ideología de género. ¿Y será que eso juega y me hace ruido? Para mí, sí, claramente, digamos, como coincido con Kevin en eso, que sí, la palabra y el modo de usarla, digamos, tiene de por sí una representación, una posición, también lo refería Mario, de una posición política frente a determinada cosa. Entonces, si se están usando determinadas palabras y te resultan incómodas o sencillamente no acordás con lo que esas palabras representan o con los colectivos que están utilizando esos modos de comunicarse, y probablemente vos no quieras o rechaces esa opción. También hay que decir que en eso coincido también, no tiene que ver solamente con un colectivo, digamos, cuando se va transformando el lenguaje. Si bien puede pasar, quiero decir, si bien hay transformaciones que permean el lenguaje, digamos, no, cuando eso sucede no tiene que ver solamente con un colectivo, pero sí claramente la forma de usar las palabras, el modo de hablar, tiene que ver con una forma de mirar el mundo también, ¿no? Tiene que ver con una forma de mirar el mundo. Puede ser una comodidad. Y el dinamismo que caracteriza a todas las lenguas es algo que está implícito en todas y cada una de las formas que adquiera la lengua. Fíjense, y esto como parte de lo que uno ha estudiado, indagado cada vez que uno prepara un producto televisivo, que en el alemán el genérico es femenino, es el que se incorpora, es el femenino precisamente, y no surgió pleitos de este tenor. Y me piden un minuto, me piden un minuto porque tenemos un móvil. Ya sigo con ustedes, no se me vayan, que me están pidiendo desde hoy. Y yo decía, ¿me están pidiendo la pausa? No, me están pidiendo un móvil. Vamos a las noticias, ya volvemos. Eli, ¿estás por ahí? Claudia Alvero, buenas tardes para vos, para toda la audiencia. Nos encontramos en un operativo de toxicología en calle San Martín y Perete por un allanamiento en el que han hallado drogas en una vivienda. Estamos con el comisario César López de toxicología. Bueno, ¿qué nos puede contar acerca de este procedimiento? Sí, buenas tardes a toda la audiencia. Sí, como usted dijo, ya estamos haciendo un procedimiento, arrancó como aproximadamente a las 3 de la tarde, a las 15 horas. En este momento estamos en curso el procedimiento. Y bueno, se han encontrado material de estupefaciente, elementos relacionados para la venta del material, balances y algunos elementos de corte. ¿Qué droga es la que se encontró? Por el momento algunos envoltorios de cocaína, que no están todavía peritados, pero sí le hemos hecho se han localizado en el domicilio. ¿Qué cantidad o cuántos envoltorios? No, por eso le digo, en este momento estábamos para el tema del pesaje y la contabilidad de todos los envoltorios que se han localizado.
además no solo esto, se secuestraron también aves. Exactamente, en el mismo procedimiento, en la zona del patio de la vivienda, se encontraron algunas aves que estaban en sus respectivas jaulas. Por ese motivo se le dio intervención a personal de la brigada. ¿Y cómo se llegó a este lugar? No, este es un trabajo de inteligencia realizado por un determinado tiempo, donde se pudo contactar la venta al menudeo. Hay un helicóptero sobrevolando hace unos minutos en Paraná. ¿Esto está vinculado a este procedimiento? No. Conocimiento de eso nosotros no tenemos. Nos llamó sí la atención, pero relacionado al procedimiento que estamos realizando en este momento, no. Le agradecemos muchísimo. No, por favor, gracias a ustedes. Bien, allí estamos viendo entonces la zona en donde se está desarrollando este procedimiento, reiteramos, en calle San Martín y Perete, es a metros nada más de calle Ejército. Y vale mencionar que hace minutos también había mucha gente de la zona de aquí del barrio muy sorprendida por el vuelo de un helicóptero que estaba volando a una muy baja altura y que generaba también mucha sorpresa y alarma en todos los vecinos de aquí de la zona. Y de este modo también estuvimos recorriendo la zona hasta encontrarnos con este procedimiento en el que están incautando droga. Reiteramos, se trata de cocaína, es lo que nos han informado, y a su vez también en el mismo procedimiento se encontraron sorpresivamente con una gran cantidad de pájaros enjaulados, también fueron secuestrados. Y tenemos información que nos están indicando ahora en este momento, que nos confirman que el helicóptero que estaba sobrevolando por esta zona sí está vinculado a este procedimiento que se está desarrollando en la zona de barrio El Pozo, esto es calle San Martín y Perete. La ministra de Gobierno, claramente, Rosario Romero, fue quien nos está dando esta información respecto de los motivos del helicóptero, que llamó mucho la atención. Recibimos diferentes mensajes por parte de los vecinos de Paraná, no solo de aquí de la zona de Barrio San Agustín, sino también de otros lugares de la ciudad, como la zona de Toma Nueva, la zona de El Thompson, en donde se pudo advertir que estaba sobrevolando este helicóptero de la policía de Entre Ríos, pero particularmente en esta zona es donde sobrevoló muy bajo, a una altura muy baja, y es por eso que muchos de los vecinos se comunicaron con el 11 alertando acerca de esta situación. Estuvimos charlando con algunos vecinos que luego vamos a estar compartiendo esos testimonios, y a su vez, bueno, hemos conocido esta información respecto del procedimiento por drogas en esta calle, en esta dirección de calle San Martín y Perete. Estamos con la información al instante, al momento. Usted lo preguntaba, usted quería saber y el 11 se lo cuenta. Casualmente, el helicóptero que yo veía volando muy bajo cuando venía hacia los estudios del canal, también me pregunté lo mismo. ¿Qué está pasando que el vuelo es tan bajo? Bueno, se enteró. Primicia exclusiva de Canal 11. Volvemos al lenguaje inclusivo. Yo estaba planteándole una pregunta que quiero que me la conteste, en todo caso un poquito sintéticamente, Mario, y después volvemos con ella. En Alemania el genérico es femenino, digamos, y este tipo de cuestiones no se han planteado. ¿Tiene que ver esto con qué lo asociás? ¿Con una manera más de amalgamar las cuestiones de género o las visiones desde lo sociológico y lo lingüístico de otra manera? Mira, si te voy a hacer una asociación completamente libre. Me parece que las mujeres nórdicas, digamos, tenían un terrible espacio en la construcción del día a día, ¿no? Los vemos en las series vikingas, en las series alemanas, lo vemos en lo que aparece, digamos, casi en la cinematografía, digamos, escandinava. Así que no me extraña, me parece que en Francia también tenemos varios sustantivos que son diferentes, los tenemos también diferentes en el guaraní. ¿Sí? De manera tal que aquí, digamos, lo blanco y lo negro, el macho y la hembra, digamos, esas construcciones tan fuertes, digamos,
que tenemos nosotros se diluyen cuando nos empezamos a meter con el lenguaje y con los idiomas, ¿sí? Entonces justamente a esa fluidez me refiero, ¿verdad? La fluidez en el lenguaje no quiere decir que cualquiera habla de cualquier manera, eso no quiere decir, pero tampoco quiere decir que nosotros somos los guardianes de la Real Academia Española. ¿Sí? Porque justamente está muy bien que exista la Real Academia Española y está muy bien que la sociedad pugne por usar otra manera de comunicarse y de trabajar, y de comunicarse y de transformar, ¿no? También el barrio El Pozo, digamos, y en esto también no me interpela, digamos, más que otra cosa que decir que esta es una sociedad donde tenemos alrededor de 12 millones de personas abajo de la pobreza. Sí, sí. Y eso es una sociedad no diferente o diversa, es una sociedad desigual. Y también la cosa de desigualdad y de diferencia y de diversidad se va mezclando, ¿verdad? Es una cosa de la diversidad y la diferencia en los valores, en el respeto a la constitución de cada colectivo individual, de cada colectivo social, de cada persona. Pero me parece que también como sociedad estamos manifestando algunas intranquilidades, ¿no? Algunas cuestiones que no tienen que ver con una sociedad, digamos, igualitaria, ¿sí? Vamos, entonces, dame un minutito que tengo que encontrarme con la pausa porque, bueno, tuvimos la interrupción del móvil que nos llamaba y que pudimos poner al aire para que usted se enterara de por qué había sobrevolado un helicóptero, un importante procedimiento de la policía de la provincia por el tema de drogas. La información al instante, el debate que nos enriquece todo dentro de un ratito. La pausa es cortita, volvemos enseguida. Valoramos la actitud de superarse día a día. Sabemos lo que es transpirar la camiseta para lograr una victoria y que el deporte en equipo nos hace sentir más unidos. Creemos en tu dedicación y elegimos alentarte en el camino. Yapser Seguro a Deportistas, acompañándote en cada entrenamiento, en cada competencia. Yapser Seguros. Natal Spa, en Italia 139. En Natal Spa trabajamos con tecnología de punta para el cuidado de tu piel y tu estética. Averigua el significado de lo auténticamente natural. Encontranos en Italia 139. Natal Spa, un momento para vos. ENERSA te aconseja el uso responsable de la energía. Evita dejar las luces encendidas si no las utilizás. Cambia en forma progresiva los focos comunes por focos LED, ya que consumen menos energía y duran más. Estos son los tips de ENERSA para un uso responsable de la energía. Comunicado SOEBER, recomposición salarial 2021. Trabajadoras y trabajadores viales. Febrero 15% ya percibido, mayo 8%, julio 8%, septiembre 9%. En septiembre habrá una nueva paritaria para evaluar el incremento del último trimestre del año. SOEBER, por el buen camino junto a los trabajadores viales. En Centro Remis tenés un coche al alcance de la mano. Sumamos tecnología y servicios. Con solo descargar una aplicación en tu celular podés tener un coche al instante donde estés. Es gratis, es ágil, es Centro Remis. Consultanos 424-8248. Si buscas vestir bien en cada ocasión, Claro de Luna Indumentaria Femenina. Elegancia y distinción. Ropa sport, alto sport, noche y de ocasión. Claro de Luna, indumentaria femenina. Andrés Pasos, 250. Gabás y Johnston es un estudio contable tributario que procura la satisfacción integral de clientes, defendiendo los intereses de las pequeñas empresas. Estudio contable Gabás y Johnston.
Incorporamos a este panel a una mujer, la diputada Farfán del Frente Creer. Ella presentó un proyecto para adoptar la forma de lenguaje inclusivo no sexista en el Estado, todo tipo de comunicaciones, publicidad, escrito. Ahora ella misma va a comentar cuál era la característica y la intencionalidad detrás de este proyecto. ¿Cómo le va, Mariana? Hola, ¿qué tal? Saludos, muchas gracias por la invitación. Saludos a todo el equipo ahí, a toda la audiencia. Bueno, sí, el año pasado presenté un proyecto para que se disponga la utilización del lenguaje inclusivo no sexista en toda documentación emanada por los 3 poderes. Esto también incluía que se confeccionara una guía del lenguaje inclusivo y obviamente que esto fuera progresivo. Recordemos, por ejemplo, que en el Poder Judicial ya hay un avance en cuanto al lenguaje, porque muchísimas sentencias están saliendo con lenguaje claro y accesible. Y el lenguaje inclusivo es, así como las sociedades se transforman, también el lenguaje lo hace. Es importantísimo que en todo lo que es documentos, por ejemplo, nosotros, ¿no? Cuando en la Cámara, recordemos que es de diputados, o sea que tiene que ver con una forma de denominar, siendo que estamos las diputadas también y somos tan protagonistas como los hombres, como los diputados en esto de generar leyes. Bueno, es importante, entendíamos que el lenguaje genera representaciones, estereotipos, genera una estructura mental, nomina, identifica, da identidad, visibiliza. Así que es muy importante. Nosotros en un momento discutíamos la ley de comunas, me acuerdo que decía para los trabajadores, o a veces decimos, no sé, para los jefes, en los jefes del registro tal. Siempre ha sido el predominio de lo masculino, lo genérico masculino, lo universal masculino, que ha dejado no solamente al femenino, sino a las diversidades hoy invisibilizadas, fuera. O sea que el predominio tanto y recordemos, ¿no?, esta nominación de Cámara de Diputados, o por ejemplo el otro día cuando hicimos la ley del Colegio de Abogados, yo soy abogada, también cambiamos y hoy es el Colegio de la Abogacía. Bueno, así como va cambiando la sociedad, también incorporarlo en el lenguaje, en una nueva estructura de lo cultural, es muy importante. Esto ya lo han hecho universidades, colegios secundarios, ha sido desde el año 91 una recomendación de la UNESCO, ¿no?, el uso del lenguaje no sexista. Y a veces también es bueno aclarar que no tiene que ver con la E y la arroba, sino con que esta guía que se ha confeccionado con cambiar las acepciones, con cambiar las oraciones. Por ejemplo, en vez de decir las y los funcionarios, decir el funcionariado, los políticos, los integrantes, o la dirigencia política. O sea, hay muchísimas formas de tener inclusión en el lenguaje que no necesariamente para quienes son detractores o se incomodan, implica esto de la X y la arroba y la E. Por ahí, y haciendo un poco de abogado del diablo, porque digamos desde los fundamentos en todas y cada una de las premisas que acaba de barajar, no existiría, al menos de mi parte, precisión alguna para que esto sea rechazado, pero sí ampliando un poco la mirada a quienes lo rechazan, sea porque hay una cuestión ideológica que hace ruido, sea porque no comulgan con esta nueva forma de comunicarse. Yo voy a otra visión. La función número 1 que tiene el lenguaje necesariamente para hacer concreto el acto de la comunicación es que todos nos entendamos, quien emite y quien recibe. Hay algunas críticas académicas que dicen esto complejiza, confunde y no va a ayudar. Primero habría que limar o trabajar más en la cohesión social, ya me lo dirá el sociólogo, o en esto de en ampliar, abarcar más el trabajo desde la cuestión social, que ir apresurando caminos hacia la imposición desde la ley. Yo no sé si van a contestar la palabra, pero diría así en principio, ese es un argumento que podría expresarse respecto de todos los cambios en el lenguaje. El lenguaje ha sido dinámico, hemos tenido el lunfardo, tenemos modismos que se van incorporando, tenemos argentinismos, o sea, con eso no hay a veces mucha reacción como con esto.
es una lógica, el lenguaje es dinámico, entonces la progresividad o las dificultades que se pudieran encontrar, somos ahora el voceo, el voz, eso también fue toda una evolución del lenguaje, y hoy aparte me parece que es al revés, que nosotros, los y les jóvenes ya vienen usando esto, es al revés, tenemos que ir receptando cómo la sociedad se va comunicando y expresando. Por supuesto que siempre cambiar estructuras y sobre todo me parece, como bien decís, que tiene que ver con lo ideológico más que con esto de dinamizar el lenguaje, ¿no? Y voy a Jorge nuevamente, Jorge Riani, con esto, un poco haciendo un paralelismo con lo que le preguntaba la legisladora. Ayer intentaron hacer el tratamiento de una ley similar que lleve a las cuestiones legales de los tres poderes y a la redacción, el lenguaje inclusivo. No se logró llegar a un consenso, tuvieron que bajarlo y se van a presentar más proyectos. Pero yo le decía, lo esencial me parece que no estamos saltando etapas en esto de la construcción social, porque creo que no nos queda bien claro que el lenguaje es algo dinámico. Y ha ido cambiando, sí. Y ha ido variedades, y ha ido regionalismos, hay lenguajes y símbolos de nuestras lenguas nativas que hoy desconocemos. Si ellos apelaran y nos hablaran así, nos excluirían del entendimiento. Yo le planteaba el tema de el mínimo requisito que tiene que tener el Estado es que sus leyes, sus organismos y demás sean entendibles. Los que critican desde la vereda de enfrente este tipo de lenguaje dice, no va a facilitar, va a confundir. ¿Vos creés eso? Mira, en principio yo coincido que hay una necesidad de comunicación más clara. No sé si te estabas refiriendo, hoy a la mañana escuchaba radio y hay un proyecto que presentó la diputada Rugatino que tiene que ver con que las leyes, las sentencias, por supuesto, del Poder Judicial, sean comprensibles por todo, sin, por supuesto, dinamitar el peso científico que puede llegar a tener una sentencia, ¿no? Eso me parece importante, pero yo lo que quiero dejar claro, porque por lo menos es lo que yo pienso, yo no estoy de acuerdo con que un cambio artificioso necesariamente no vaya a aprender. Yo pronostico que el lenguaje inclusivo, por supuesto que esto es un PRODE, ¿no? ¿Cómo lo voy a saber yo? Va a terminar siendo aceptado. No sé cuándo, no sé si yo lo voy a llegar a ver o no. Y esto tiene que ver con una dinámica que, la Real Academia Española lo que hace es, en todo caso, recoger lo que es los usos y costumbres y en todo caso, aprobarlo o no. Pero si en el lenguaje inclusivo uno se opone, ipso facto, me parece que esa práctica nunca va a llegar, por lo tanto, nunca podremos llegar a tener, y ahí el dinamismo no va a ser tal. Quería decir que hay cambios en el lenguaje, efectivamente, que han tenido que ver con una mirada inclusiva y con un reconocimiento de derechos. Nosotros, los periodistas, con Julián Topelo, hemos trabajado muchos años en distintos medios escritos, hemos coincidido. Antes no nos costaba nada hablar de algo de un discapacitado, y de pronto eso no se pudo hacer más. Hay que hablar de una persona con discapacidad, y me parece que eso tiene que ver con una forma de visión del asunto, ¿no? Se nos complicó para hacer títulos, por supuesto, porque los títulos tienen que tener determinada cantidad de caracteres, pero bueno, como decía la diputada, me parece que hay estrategias que quienes somos profesionales de la comunicación o quienes podemos ayudar también a buscar algo sin tener que caer en un callejón sin salida de, si yo no lo quiero decir, ¿cómo hago?, etcétera, etcétera. Así que yo creo que es una cuestión de tiempo. Acá hay una necesidad evidente de muchas personas de que se reconozcan desde el lenguaje, y por lo tanto eso tarde o temprano va a terminar aceptándose. Eso es lo que yo creo. Sí, yo creo que también es una cuestión de tiempo y que es una cuestión de modo y de respeto, porque quien no comulga y lo hace quizás desde una cuestión, un posicionamiento ideológico o político partidario, o porque no acepta lo diverso, que también te puede pasar,
como el vivir en sociedad es esencial al hombre, en algún momento la matriz del pensamiento va a cambiar. De hecho, Kevin recién nos hablaba de una mirada totalmente mucho más tranquila que la criticidad que hoy uno pone en cuestión en este programa. Digo, Julián Estopelo, en la editorial, por ejemplo, ¿se plantean generar productos para empezar a construir esos consensos en el tiempo y acercar la herramienta de conocerlo, aprenderlo y después lo definimos si lo incorporás o no? ¿Tienen algo así? Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos las convocatorias, hacíamos convocatorias para chicos y chicas de nivel primario, o hacemos invitaciones, sí hemos utilizado en oportunidades el lenguaje inclusivo, incluso teniendo en cuenta al público al que va dirigido, digamos, ¿no? Pero a mí me parece que es un proceso, digamos, que tampoco uno no se puede, como a veces uno no se puede poner adelante, digamos, de ese proceso, no tiene que permear primero para decir, bueno, están las condiciones dadas como para generar un material que se hable de esta determinada manera, ¿no? Nosotros ahora queremos ver también, acabamos de hacer una convocatoria encuentro de fútbol, como les decía, para niños y niñas, que el fútbol que antes estaba asociado absolutamente a los varones, ahora con solo ir bueno, ahora no porque estamos en pandemia, pero hace un poquito de tiempo atrás uno podía ir a un recreo de una escuela y ver que jugaban al fútbol, chicos y chicas, y estaba todo bien, digamos, ¿no? Entonces yo quiero ver y me interesa mucho de qué modo todos los chicos que van a participar de la convocatoria se refieren, cómo usan la palabra, qué tipo de historias cuentan, qué participación de chicas hay. Me parece que tiene que ver con eso también, como cómo va permeando estas transformaciones en términos concretos. Entonces, de acuerdo a eso, también las instituciones pueden avanzar en esa dirección. Tiene que ver también con los modos en que, bueno, como en el caso de Mariana, que están, digamos, accediendo a lugares de poder en el Estado, van también guiando la situación para esos lugares. De ningún modo creo que sea una imposición. Yo creo que las personas que sienten que se les está imponiendo un modo de hablar, creo que están como acosados por fantasmas de evoluciones que no pueden absorber o percibir, ¿no? Pero no creo que haya una imposición. En todo caso, de personas que por ahí creen que se sienten o que se han sentido durante su vida con una identidad progresista, pero no pueden conciliar con determinadas cuestiones, entonces ahí se sienten en una situación de imposición porque quedan afuera, digamos, ¿no? De hecho, y te agradezco algunos términos que usaste, porque imponer no va de la mano de libertades, y de lo que aquí estamos hablando, de la libertad de reconocernos tal cual somos y de respetar ese reconocimiento para que el vivir en sociedad tenga herramientas que le faciliten igual acceso a la educación, al trabajo, a los roles, a la vocación, a todo lo que sea. De hecho, en esto de las miradas y del análisis, hablamos de una línea de tiempo, hablamos de un transcurrir y hablamos de un proceso. Y en las ciencias sociales, sobre todo, Mario Siede, el proceso lleva su tiempo. El proceso lleva su tiempo. ¿Con qué es lo que quiero decir? Entra dentro de la lógica que por allí haya rechazos, no me gusta, digamos. Digo, para dar un ejemplo quizás burdo, y a vos te voy a dejar el ejemplo académico. Las enfermeras eran enfermeras de la época de la guerra, iban las enfermeras. Ahora, si vos elegías la carrera de enfermeros, eras algo muy parecido a un gay. Y nadie lo decía, se los insinuaba por los corrillos, por la cosa baja, por el chiste fácil, ¿o no? Sí. Digamos, a ver, todas las profesiones que tienen que ver con el cuidado, digamos, se han feminizado, y no solamente se han feminizado en la historia, sino que además han caído los sueldos. No hay más directores de escuela. Yo cuando iba en Villaguay a la escuela, tuve un director de escuela, pero fue el único que conocí. Lo que decía Jorge, de que las personas con discapacidad y no el discapacitado,
Eso fue una convención del año 2006. Larga lucha de organizaciones, de personas con discapacidad a lo largo del mundo consiguieron una convención. Y hay que decir algo, la ley, digamos, propone, pero no siempre impone. Nosotros tenemos una ley de cupo de trabajo en el Estado que exige que el 4% de los empleados públicos de la Argentina sean personas con discapacidad y se cumple en el 0,7%. ¿Sí? Entonces, fijémonos cómo, digamos, traigo relaciones sociales normadas para ver cómo esta idea del lenguaje también forma parte de esta conflictividad. Un proceso, y te diría más, mucho más te digo ahí, Claudia, es un proceso además con conflicto, digamos, y no hay que escaparle a la idea de discutir y conflictuar, digamos, porque justamente lo monocolor es lo que no nos permite crecer. Y Kevin, quiero terminar porque todos aportaron algo rico en la visión de esto del lenguaje inclusivo. ¿Por qué no hay que confrontar? ¿Por qué no hay que tener miedo en hablar en inclusivo? Dirigirte a toda la audiencia, a la que coincide, a la que no coincide, a la que está de acuerdo, a la que no, a la que lo rechaza del punto de vista ideológico, a la que le rechaza del punto de vista político porque dice, me están ideologizando a mi hijo, mi hija. ¿Qué dirías? Es difícil la propuesta de dirigir un mensaje, pero pensaba en esto de que cuando decimos que la lengua es polémica, tiene que ver con que en la lengua habitan otras personas. Y eso no tiene que ver solamente con quienes yo elijo vincularme. Tiene que ver con que la lengua está de verdad habitada por un montón de otras personas, de fantasmas, de herencias, de tradiciones, de búsquedas, de proyectos políticos, de migraciones, de fallas del inconsciente. Digo, la lengua de verdad está habitada. Y ser más humildes en nuestro manejo de esa lengua. Digo, ser más humildes tanto al querer conducir ese proceso, como al querer frenarlo. Digo, poder darnos cuenta de que esta lengua que hablamos nos fue dada y nosotros estamos acá, existiendo en esta lengua, que no elegimos. Entonces, poder mirar la dimensión más humana de esto. Y en definitiva es un nuevo vínculo, una nueva manera de relacionarnos. Sí, porque detrás de la están las personas no binarias. Exacto. Que están pidiendo ser visibilizadas. Entonces, no olvidarnos que detrás de esa letrita de la discordia hay personas con sus historias, y entonces apelar a esto que vos decías hoy del respeto. Bueno, está esa persona y estaría bueno no herir más a esa persona de lo que ya la herimos, ya la dañamos. Gracias a todos. Ha sido un panel, como lo preveía, muy rico en conceptos, rico en miradas, rico en análisis. Gracias a todos. Y gracias a vos. A mí me gusta tener la posibilidad de decir, tenemos exponentes de nuestra cultura que lo vieron, que lo ampliaron, que dieron ejemplo para que todos podamos sentirnos un poquito parte de este todo, de la inclusión, de todos, todas, todes. La morfología del idioma irá a decidir en ese futuro, como dijimos acá, en este transcurrir, en qué termina esto. Lo importante es que no seamos fundamentalistas. Y esta concepción binaria, quizás en mi generación, está tan implícita que tiene que hacer un ejercicio un poco más riguroso que en un joven como Kevin para plantear el por qué esta aceptación tiene que partir de lo natural, de ver a quien se ve diferente desde ese respeto a la persona humana. Gracias, un lujo haberlos tenido. Y yo me tengo que despedir agradeciendo a esta casa la posibilidad de que todos los jueves estemos proponiendo un tema para usted. Hay que cuidarse, estamos en pandemia. Hablando de cuidados, hoy yo me voy a despedir con una recomendación que tiene que ver con el cuidado, sobre todo si haces deportes. Con este consejo me despido y los veo el próximo jueves. Muchas gracias.